Muy bien. Ahora sí estoy grabando. Bien, chicos. Solamente para repasar las dos primeras diapositivas, dijimos, ustedes lo dijeron, la formación de imagen latente es el proceso por el cual nosotros generamos una imagen que no está manifiesta, que está latente, pero que luego, con el proceso de revelado, vamos a hacerla manifiesta. ¿Está? Y todo se debe a la acumulación de plata metálica en los centros de sensitividad, como dijo la compañía. ¿Está? Consta de 3 fases, como dijeron ustedes, y ahí en eso estábamos. ¿Qué creen que son estas fases? ¿De qué se trata? El que lo haya visto, leído, mirado en los videos anteriores. La primera podría ser cuando se expone a la luz. Claro, por supuesto. La primera es la que se expone a la luz. Luego hay toda una corriente de electrones, básicamente, por eso se llama corriente electrónica, y después una corriente iónica. ¿De qué iones? De plata. Básicamente es eso. Bien resumido, es eso. 3 fases fundamentales. La exposición, una corriente de electrones y una corriente de plata. ¿Está? Eso en general para que usted lo... El fenómeno fotoquímico primario básicamente ocurre cuando un fotón luminoso penetra en el cristal, ¿está? Actuando sobre el ion de bromo, el bromuro, perdón, en un nivel energético que excede su energía. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que tiene un determinado nivel energético en el cual tiene un electrón extra en su orbital más externo. Lo que se va a hacer es, con esta energía que incide, básicamente es una interacción con la materia. ¿Tá? Es como un efecto fotoeléctrico, vamos a decirlo así. ¿Tá? Donde va a arrancar un electrón. ¿Tá? Este bromuro, que tiene ese electrón extra que vamos a utilizar, va a terminar con un electrón menos. ¿Tá? Va a quedar con un orbital más externo, una capa más externa de los orbitales, va a tener un electrón menos, con 7, y este bromuro se va a convertir en un ion bromo. ¿Está? Básicamente es eso. ¿Está? Este es el electrón que nosotros vamos a utilizar. Es decir, se sucede puntualmente. Acuérdense que no es un fotón luminoso, estamos hablando que es una lluvia de fotones de luz que le inciden sobre un determinado sector. Si nosotros lo llevamos a un punto, en este punto van a haber muchos iones de bromuro, ¿tá? Y la carga de electrones que se liberan es también proporcional a esa cantidad de fotones de luz que inciden sobre esa red cristalina. Entonces, todos los bromuros que andaban en la vuelta van a liberar esos electrones. Entonces, siendo la descomposición del bromuro de plata un fenómeno reversible, es preciso fijarlo para evitar que el bromuro se recombine. Esta fijación del halógeno se efectúa por el agua, o mejor aún, por la gelatina que sirve como vehículo a los cristales. Básicamente, el receptor final del bromo, y acuérdense, y esto siempre se lo digo a los gurises, todo lo que yo subrayo, marco en rojo, o no sé, o resalto, ¿no? Abran los ganchos, porque básicamente es lo que les voy a preguntar. ¿Está? Para ustedes 27 que están ahí y que se conectaron, y bueno, igual queda en el video, pero acuérdense, yo siempre resalto lo importante, y acuérdense que la gelatina es el receptor final del bromo. Con esto hago que se fije el bromo y no se recombine de nuevo con ese electrón que se libró para que se realice la reacción. Si no, no hay reacción. Si no hay electrones libres, no hay más gelatina. ¿Tá? Entonces, la gelatina es fundamental, no solamente como base para la estructura cristalina, sino que también para aceptar el bromo y que este no se recombine. ¿Tá? Básicamente acá le ¿Y puse que no lo que, profe? ¿cómo me ¿Puedes dijo? repetir eso? ¿Y que la gelatina no qué? La, No entendí. No sé, capaz que no se entiende bien. La gelatina no solamente es la base para la estructura cristalina, ¿ah? De los halogenuros, el bromuro, el cloruro y el yoduro de plata, sino que también es el aceptor final del bromo, ¿tá? Porque la gelatina básicamente tiene un alto contenido de agua, la gelatina es de origen, ese coloide vacuno que se forma para formar la gelatina, básicamente mucha agua,
Y básicamente con esta justamente son las moléculas de agua las que interaccionan con el bromo, no con el bromuro, porque el bromuro es el que tiene el electrón, sino que es el bromo que liberó el electrón, para que justamente el bromo no se recombine de nuevo con el electrón, porque ¿qué pasa? La reacción es reversible, y el bromo se puede recombinar de nuevo con el electrón ese que liberó, y por ende no tenemos reacción. Entonces es necesario que la gelatina eh, frene al bromo en su recombinación. ¿Ah? ¿Entendieron ahí? Sí. Sí, gracias. Esto, acá que le puse a recordar solamente un par de diapositivas para tener en cuenta cómo es que se configura toda la red cristalina, cómo es que se ordena todos los bromuros de plata con los cloruros de plata, el yoduro de plata más o menos, dependiendo de sus cargas, y cómo esto va a interaccionar mucho con el movimiento de estos electrones. Los átomos de plata, bromuro y yoduro se fijan a la red cristalina en forma de iones, obviamente. Estos iones, justamente el ion de plata es positivo, los iones de bromuro y yoduro son negativos. Cuando un cristal de haluro de plata se forma, cada átomo de plata libera un electrón de su capa más exterior, lo cual se combina con un átomo de bromo o ion. ¿Ah? El átomo de plata, al átomo de plata que le falta un electrón y por lo tanto un ion cargado positivamente, se identifica con plata más. ¿Tá? Los átomos de bromo y yoduro tienen cada uno un electrón extra que son, por lo tanto, iones cargados de forma negativa, identificados repetidamente con bromuro y yoduro negativo negativo. Si lo vemos en la estructura, más o menos es así. Hay una tendencia a estos iones de bromuro y yoduro a depositarse en la periferia y dejar un centro más positivo. ¿Ah? Los cristales de haluro de plata, el cristal de haluro de plata no es igual de rígido que cristales como el diamante, como les puse ahí. Bajo ciertas condiciones, tanto átomos como iones son libres de moverse dentro de los cristales de haluro de plata, por eso en estas reacciones que vamos a ver hay una corriente de electrones, pero también una corriente iónica de plata. Los iones de haluro, bromuro y yoduro suelen tener su máxima concentración en la superficie del cristal, ¿ah? Y el cristal adopta una especie de superficie negativa, la cual se compensa con una carga positiva de iones de plata que son intersticiales dentro del núcleo de la red cristalina. ¿Ah? Los iones de plata están dentro del cristal. ¿Ah? Teniendo estas cuestiones pequeñas en cuenta, ya más o menos nos ordenamos, sabemos que tiene una red negativa bastante superficial, una red positiva interna, sabemos que el bromuro es equilibra el electrón que necesitamos, más o menos ya tenemos orden. Lo siguiente es justamente esta corriente de electrones. La corriente electrónica se trata justamente de un movimiento, todas estas cargas liberadas de electrones, por un determinado carril, o un determinado sentido, vamos a decirlo así. ¿Ya? Que es básicamente la capa 0, o la capa O, como ustedes los quieran decir, ¿tá? De los orbitales sucesivos de las platas que andan por ahí alrededor, vamos a decirlo a lo que es. ¿Tá? El electrón expulsado por el ion bromo, es decir, por el ion bromuro, que se convirtió en bromo, se encuentra al salir en un nivel energético superior al de la órbita periférica del electrón de valencia ausente del ion de plata más correspondiente. Por lo tanto, el electrón salta de un nivel a otro, es decir, de una capa 0 a una capa 0, y el conjunto de iones de plata que forman el cristal, los numerosos niveles 0 de los iones, al estar vacíos forman una amplia zona, bla, 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 déjenme llevarlo a criollo, nada. Lo que quise ponerles acá, dice, es que nosotros tenemos los electrones que son liberados por el ion bromuro, se convierten en bromo, el bromo queda en la gelatina, los electrones libres empiezan a circular. ¿Por dónde circulan? Y van saltando, ¿tá? De niveles de valencia donde le cueste menos. Entonces básicamente pasan a la plata, a la capa O, ¿tá? Y saltan a otra capa y otra capa O, otra capa de todas las platas que tienen básicamente ese ion ausente que yo les dije en esa capa. Entonces van haciendo como que si fuera un carril, como les digo yo, o una senda de circulación electrónica
que depende de esa capa fundamental donde tiene un estado de valencia menor, en donde el electrón puede caer. O si no tuviera, por eso se fabrica con plata y se fabrica con, siempre, estamos hablando de que esto es milenario, ¿no? Estamos hablando de que esto se descubrió hace mucho, mucho, mucho tiempo, de que existe la fotografía en el mundo, y esto es así, por eso se hace todo con plata. Y bueno, comienza la circulación por la banda de circulación, ¿no?, que les puse abajo. Dentro de esa red cristalina surge un movimiento de electrones dado por la diferencia potencial de los iones de los átomos adyacentes, como lo voy diciendo, va pasando de un punto a otro. Estos elementos son capturados por un nivel de energía inferior, ¿ya? Este nivel de energía inferior es básicamente los centros sulfurados que nosotros agregamos durante la fabricación de la película, ¿ya? Los centros sensitividad. Es decir, primero pasa la metálica, pasa a la capa cero de la plata metálica, pasa a la metálica, dije yo. Creo que el café me hace ir más rápido lo que digo que lo que pienso. Básicamente, al ir circulando, siempre tiende a ir a un punto de menor potencial, es decir, por esa diferencia potencial hace que circule, pero también va a ir siempre al declive, a lo de que le cuesta menos. Entonces, ¿dónde es que van a caer? A un punto de menor energía, que son los centros sulfurados. ¿Tá? Entonces, básicamente todos los electrones se van a ir depositando ahí, ¿tá? En los sulfuros de plata. ¿Tá? Los electrones se acumulan allí y naturalmente dan lugar a campos básicamente negativos, porque estamos hablando que son electrones, y si empezamos a acumular en un punto muchos electrones, se comienza a quedar muy negativo. ¿Y qué hace esto? Bueno, estos campos negativos que se forman en esos puntos hacen que esa plata positiva que estaba en la red cristalina empiece a acercarse a los centros sulfurados, porque hay una atracción por esas cargas negativas. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Obviamente que los electrones se mueven mucho más libremente que los iones de plata, porque los iones de plata tienen enlaces que tienen que tienen que pasarlos de energía para poder arrancarse de un punto y de la red cristalina para poder ir a un sector donde se atrae. Entonces, el movimiento de la plata es mucho más lenta que el movimiento de carga electrónica. Entonces, por eso les puse ahí, no migran tan rápidamente como los electrones y no llegan siempre a descargar el campo negativo. ¿Por qué? Porque sigue cayendo electrones. Sigue cayendo electrones en los centros de sensitividad. ¿tá? Por lo cual, estos pueden oponerse a la llegada de nuevos electrones. ¿tá? Básicamente, siempre hay en ese punto, en ese centro sulfurado, lo que yo le digo un estado de equilibrio, porque, es decir, al inicio se carga con carga negativa, se vuelve negativo el campo, atrae plata positiva, la atracción de plata positiva es más lenta, por esos enlaces que le dije yo. Ahora, electrones siguen cayendo. Entonces, a medida que van cayendo más electrones y tirando más plata, el campo negativo decrece, pero crece, decrece, pero crece. Siempre está en una constante tensión y equilibrio para mantener atrayéndose plata a ese centro de sensitividad, pero también acumulando carga negativa. ¿ah? Entonces, básicamente, este estado de equilibrio hace que la reacción quede frenada. En un estado por eso le dije, es un estado de equilibrio, donde si traigo más plata, si traigo más plata, acumulo menos carga negativa. Entonces, acumulo lo que viene llegando de carga negativa, se va incorporando. Ahora, si quedo muy negativo porque traigo menos plata, se repele las cargas negativas. Entonces, es un estado de equilibrio donde hasta un cierto punto se mantiene. Obviamente que si yo la dejo más en el tiempo sin revelar, esta película o estos centros de sensitividad van a quedar cada vez con más acumulación de plata. ¿tá? Y la densidad final es mayor. Por ende, siempre cuando nosotros la exponemos, está bueno que en cierto tiempo nosotros la revelemos, porque si no, va a haber como un ennegrecimiento de más que nosotros no queremos, ¿tá? Donde esos puntos ya se van a convertir en unos
tocotrocos en vez de unos puntitos. ¿Está? Bien, y lo siguiente a esto es la corriente iónica de plata. Básicamente, esta plata metálica que venía siendo capturada en esos centros de sensitividad, dan origen a lo que se denomina, en realidad, a plata metálica fijos, ¿ah? En esos centros. Es decir, cada vez que se une un átomo de plata positivo, de ese centro de sensitividad que era arrancado la red cristalina hacia los centros sulfurados, se une con un electrón y se convierte en plata, sin símbolo de más, porque se neutraliza. Entonces, cuando se convierte en plata metálica, es cuando comienza a visualizarse más negrito, el punto. Y eso es lo que nosotros vemos en la radiografía. Es plata metálica, que recibió todos los electrones en la reacción. Constituye entonces, cuando están en número suficiente, los gérmenes de la imagen latente, gérmenes separados entre sí, formados cada uno por un cierto número de átomos de plata. Así la imagen latente posee una estructura discontinua, estando formada de puntos diseminados de la capa de emulsión. Una pregunta. Dígame. O sea que más puntos negros es más plata metálica que tenía más plata metálica que se formó. ¿No? La cuestión es así, usted tiene que pensar que, es como yo le dije, si lo traspolamos a lo digital, cuanto más puntito tenemos, más resolución, más imagen, cuanto más centros sulfurados nosotros le agregamos en la fabricación, más chance de que haya una densidad mayor en la imagen y que se haga visible. Es decir, a ver, si vamos a lo contrario, si no tuviéramos los centros sulfurados necesarios para la reacción, la imagen cuando la revelamos va a quedar hipodensa. Sí. Sí, entonces, cuanto más centro de sensitividad tenemos, más chance de que se acumulen más electrones ahí, más chance que más plata metálica se convierta, es decir, que más plata Sí. se convierta en plata metálica, y con Por lo esto, tanto, más puntitos negros, más ¿no? puntitos negros, mayor densidad. Claro. ¿Entienden? Bien. Lo tienen que entender de esa manera. Bien, Profe, dígame. pero los niveles de grises en la placa no está dado por la cantidad de o sea, la cantidad de plata metálica, sino qué porcentaje, por así decirlo, de cristales se convirtieron en plata metálica. No. A ver, yo los cristales es una cosa, pero si yo no tengo centro sulfurado, por más que tenga cristales, yo no tengo densidad. Es simple. Sí. ¿Por qué? Porque yo no tengo dónde caer. Los electrones no tienen dónde caer. No tengo gérmenes, no tengo la semillita para la fabricación de ese punto. Es así. Puedo tener la tierra, pero si no tengo la semilla, no tengo la planta. Es así. ¿Ah? Mi ennegrecimiento y mi densidad dependen mucho de esos centros sulfurados. Mucho. Por más que yo tengo toda una red cristalina de plata, bromuro, yoduro, si yo no tengo centros sulfurados, no hay imagen. Si voy a exponer una imagen y no tengo reacción, no tengo imagen latente, porque yo depende de esos centros sulfurados para la imagen latente. No sé si quedó claro. Sí. Perfecto. Así la imagen entonces posee una estructura discontinua, estando formada por puntos diseminados en la capa de emulsión. Resulta que la densidad de la imagen es función del número de gérmenes, como viste acá te lo dice Valentina, repartido sobre el grano de que se pueden revelar por completo. El número de estos granos aumenta, pues, con la cantidad de luz. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto último que está acá? Que, obviamente, cuanto mayor es la carga fotónica que le apliquemos al receptor, a la película, mayor posibilidad de que haya acumulación de plata metálica en más puntos, y por ende más ennegrecimiento. ¿Está? Y bueno, básicamente nosotros vimos el A, B y C de este esquema.
¿tá? Hasta aquí estaríamos. Teníamos la estructura cristalina negativa alrededor, más positiva en el centro, con un punto donde está el centro sulfurado, donde se acumuló la plata metálica. Nosotros en el proceso de revelado lo que vamos a hacer es exacerbar ese punto, aumentarlo hasta llegar a que casi la estructura cristalina de la plata se desaparezca. ¿Tá? De eso se trata y lo vamos a ver cuando hablemos de revelado. Bueno, y no se pongan ansiosos chicos, que vamos a la siguiente presentación. ¿Entendieron todo hasta acá? Vamos bien, ¿eh? En 30 minutos dimos una clase de imagen latente. ¿Alguna duda, chicos? No. Uy, se me fue la cara. Bien. A ver, el procesamiento automático básicamente es el procesamiento de la película radiográfica de forma automática y no manual como se hacía antes. ¿Tá? Como le dije, se trata de estandarizar todo el proceso para tener un producto homogéneo. Por eso se hace de forma automática. Yo, mis presentaciones están basadas en esquemas de una cónica Minolta. Van a ver todos los esquemas de la misma. Pueden haber otras marcas, pues en el mercado lo que más hay es Cónica o Agfa, dentro de las procesadoras automáticas. Todas generalmente son muy simples, como las que ven acá. Hay algunas más complejas, pero ya no existen, casi en el sistema de radiología del Uruguay. Tiene un par de procesadoras automáticas en algunos lugares donde no hay mucho volumen de placa, entonces no digitalizan, eh, pero al estar muy ampliamente distribuido la radiología digital en el Uruguay, hoy en día ya es muy escaso ver, y creo que no sé si en un par de años no esté ya dando SPI1, porque digo, casi es todo basado en eso, y bueno, ya se ha convertido mucho en lo digital. Pero bueno, hay que hacerlo y hay que darlo. Yo voy a tratar de ser escueto y sintético, así no demoramos mucho en este sentido. Vamos, los esquemas, ustedes van a ver que son muy complejos, pero no es para que se lo sepan de memoria. Yo lo único que les voy a mostrar es dónde está cada cosa importante para el proceso, básicamente. ¿Tá? Y de eso se trata. Bien. ¿También entra para el parcial, profe? Todo mi negra, todo. Bien. Hasta lo que demos hoy va todo para el parcial. Bien, bien. ¿Tá? Alguien, por lo menos, a ver si puedo... Hasta lo que vimos hoy. Hoy. Muy bien. Sí, Ujú. hoy voy a tratar de dar procesamiento automático y ta. Pues son 5 presentaciones. Calidad y las otras. Hasta la clase 5. Claro, lo que dimos ayer, que fueron 2, película, Sí. pantalla, imagen Ayer latente. dimos hasta la clase 3 y hoy hasta la clase 5. Sí. ¿No? Así quedan después, creo que 5 o 6 más después. ¿Tá? ¿Alguien leyó algo de esto? ¿Lo vio? ¿Miró? ¿Lo ojeó? ¿Leyó los títulos por lo menos? Nadie. Candela solo se ríe nomás. Andrea también. Yo ¿No? este no llegué, ¿Eh? Yo miré el video. Miraste que el yo video. este no llegué, miré hasta el anterior. Miraste Yo el miré la video. clase, pero hay algunas cosas que están, o sea, no entendí mucho. Claro. Miraron el video, llegaron a la diapositiva 10 y ya querían prender fuego la computadora. Lo que pasa. Entonces, claro, dije, ¿qué voy a estar leyendo esto? Ya es más aburrido que... Bueno, chicos, vamos a tratar de hacerlo entretenido. Nada. Esto era lo que se usaba antes. Hubo un momento donde en la clínica había una de estas catraminas gigantescas, donde era todo muy mecánico, donde básicamente, por ejemplo, esta, la del 42, la película entraba y salía, se sumergía, entraba y salía. Hacía básicamente lo que uno hacía con la mano en las bateas, pero mecánico. Era como que tenía unos palillitos donde ingresaba la película, salían.
Después pasaron esta procesadora, la grande que está la señora ahí, que puede haber sido la bisabuela de cualquiera de nosotros. Básicamente esta es la que ya funcionaba con un sistema de rodillos, donde se colocaba el chasis y ingresaba la película adentro. Era bastante bueno porque no precisábamos un cuarto oscuro para esto. Simplemente colocabas el chasis y ingresaba la película de manera que no se velara. Y después, bueno, se pasó a esto que es un poquito mejor. ¿Está? Esta grandota que vemos acá, la 201, esta de Minolta, en algún lugar que esté, no tengo idea. No la he visto, pero es por lo menos la otra que promociona Cónica. Después de Cónica, las que tenía muy ampliamente distribuido en el Uruguay, en el área metropolitana. Yo me acuerdo que cuando yo ingresé a ver, yo empecé a hacer placas en el 2012. ¿Está? Yo, básicamente, cuando yo estaba como ustedes, ahora dando SPI, yo le dije a uno de mis docentes de SPI, escúchame una cosita, quiero aprender, no me queda otra. ¿Dónde puedo ir donde estés vos? Y bueno, me dijo, estoy en el militar, yo hago tomografía y si querés vos te metés ahí a hacer placa. No tenía ni idea de una placa, ¿no? Ni idea. Agarré, me dijo, ¿y cuándo puedo ir? Bueno, andate la semana que viene. Yo abrí los ganchos así y dije, bueno, voy a buscar en algún lugar donde haya para que me diga, a ver, un tórax se hace así. Y bueno, agarré, encontré una especie de compendio de un compañero que había hecho uno en Paysandú, divino, hermoso. Me lo leí de pe a pa, como pude, y fui. Y en esa semana, básicamente, hice todas las placas que podría haber hecho en mi vida, y aprendí algo descomunal, honorario, y a la segunda semana yo ya estaba cubriendo guardias a los compañeros del militar. Yo empecé en el militar, el hospital militar, haciendo placas ahí. A la tercera semana tenía todo el militar pidiéndome que le cubriera. Manga de vagos esto. Y yo, yo estamos hablando de que cuando uno empieza en esto, tiene tanto entusiasmo que es capaz de quedarse una semana entera ahí adentro metido sin salir, ¿no? Yo por ejemplo, he estado Semana Santa enteras ahí, de lunes a domingo, sin irme a casa, imagínate, cosas así. Y tenían dos procesadoras de este tipo en un cuarto oscuro, donde toda la procesadora estaba dentro de la cámara oscura, y ahora es todo digital, el militar. Pero sí, muy ampliamente distribuido tenía esto. Después yo trabajé en clínicas también, que tenía una procesadora de esta, donde una de las bandejas, la bandeja de entrada de la película, estaba dentro del cuarto, después estaba separado por un chapón, es decir, solo la bandeja esta que vemos acá, estaba dentro del cuarto oscuro, y el resto estaba afuera, donde una vez que se procesaba la película, sale por esta unidad fusora de calor que te la deposita en esta bandeja, básicamente. ¿Tá? Y aquí vemos algunos otros modelitos. Hay en algunos lugares esta se usa mucho para lo que es odontología, porque es muy chiquita, muy versátil. Tenemos para los tres bidoncitos. Y si no, esta es un alfa que también ampliamente distribuida, porque la médica en todas sus sucursales hasta hace poco tenía de estas. Ahora ya es todo digital en las sucursales. Y es alfa. ¿Tá? Lo único que se diferencia de esta es que las bateas de las alfas son más profundas, tienen mayor cantidad de líquido, entran más películas adentro, pero demoran más de salir, básicamente. En esta no entran tantas películas a la vez, no se procesan tantas a la vez, pero por lo menos la salida es rápida. Así que cada uno tiene su ventaja sobre eso. Básicamente el procesamiento automático se trata de homogeneizar el proceso, reducir los errores y aumentar la eficiencia de manera abismal. Imagínate, podíamos procesar una película en 1 hora a 90 segundos, es un disparate. ¿Tá? Consta de varios procesos internos
Básicamente esto es el esquema de una procesadora automática, donde cuestiones generales tenemos una bandeja de entrada, ¿tá? Que en muchos casos generalmente está tapada, porque digo, está dentro de la cámara oscura, pero nosotros podemos ingresar la película, tapar la bandeja y poder prender la luz, y la película está dentro y no se va a velar. Una bandeja donde se deposita la película ya procesada, y esto que vemos acá es una ranura por donde sale la película. Básicamente, del lado es esto, una unidad de calor que básicamente seca la película con aire caliente y la deposita en este cover que tenemos aquí. ¿Ah? Esto un poquito más desarmado. Los procesos básicamente son esto que vemos acá. Tenemos un transporte, un sistema que transporta toda la película por dentro de la máquina, un sistema que controla la temperatura, que es muy importante para controlar la temperatura del revelador, un sistema de circulación, rellenado y secado. Son muy obvios todos. ¿tá? Uno mueve la película, otro controla la temperatura de los líquidos, otro hace todo el sistema de bombeo de los líquidos para que recirculen constantemente, así se mantienen las concentraciones de los líquidos que están adentro, porque dentro de la máquina hay 3 bateas donde se mantiene un determinado nivel de los líquidos, revelador, fijador y agua. Un sistema de rellenado, que son otras bombas que meten líquido de estos contenedores que están abajo. Creo que no olvidé decírselo. Esto. ¿Vieron estos 2 tachos que tenemos acá? Uno es para el revelador, otro para el fijador. Estos son tachos de líquido nuevo. Siempre hay que tenerlo a un determinado nivel lleno. Y de ahí, por medio de unas bombas que tiene la máquina, succionan el líquido para ingresarlo a la máquina, solamente cuando se ingresa una película para procesar. ¿tá? Y bueno, el sistema de secado es el último sistema por donde, después que es procesada, revelada y fijada, sale la película y se deposita en la bandeja. Es un sistema de secado con aire caliente. Básicamente tiene unas lámparas donde con unos ventiladores ingresa aire, pasa el aire por esas lámparas y se focalizan hacia las películas para secar. Nada más que eso. ¿Ah? Básicamente 3 subsistemas son rodillos, tanques y estantes y el motor impulsor. Es decir, básicamente el sistema de transporte tiene 3 subsistemas. ¿tá? Uno son los rodillos que lo mueven, otro los tanques que contienen los líquidos, y otro el motor que impulsa todo. Es un único motor que por medio de un rodillo sin fin, que se llama un rodillo sin fin, impulsa todo el sistema de movimiento de la película por dentro de las bateas y por la unidad fusor. ¿tá? Esto es un esquema de la bandejita y el panel de control. Básicamente este modelo tiene una pantallita que te dice cuándo está pronta la máquina para ingresar nueva película. Tiene unos sensores, básicamente deditos, que una vez que ingresan por esta batea, acá, miren, estas son las 2 máquinas que estaban en el militar, dentro de la cámara oscura. Acá está saliendo una de las películas hacia la bandeja de salida, que es una bandeja de entrada. ¿tá? Acá están los contenedores abajo, y re limpio todo, como ven. ¿no? Y con un super sistema de sostén de cañería acá, hecho con bolsa, y todos los caños para el desagote del agua, y después tiene que haber, como se ven acá, unos tanques para el líquido fijador que se excede. Si cada vez que se ingresa nuevo líquido y pasa una película por el fijador, siempre se vuelca el líquido excedente. Por ejemplo, en el caso del fijador y el revelador, van a unos tachos que se guardan y se reciclan los líquidos, se saca la plata en algunos casos cuando queda depositada en el líquido. ¿tá? Los rodillos, básicamente en estos modelos, los rodillos están todos anexados a unas especies de bandejas que se pueden sacar. ¿tá? Este es el rodillo principal, el primer rodillo por donde pasa la película. Y estos son los deditos que yo les digo que tienen, son unos deditos que son unos switch, que están, ¿qué hice? Esto es lo que es la bandeja de entrada, y aquí ven
ven el mouse, ¿no? Ustedes ven la indicación del mouse, ¿no? Sí, se ve. Estos deditos que ven acá son unos switch que básicamente no solamente le dice a la máquina, ingresó película nueva para procesar, sino que también le dicen a ciencia cierta qué tamaño tiene, porque depende del tamaño, más o menos, qué cantidad de líquido nuevo ingresa a la película. ¿Tá? Entonces, si se activan 2 de un lado, o 2 del otro, o solo 3, o 1, entonces, depende de eso qué cantidad de líquido ingresa nuevo a la máquina. ¿Tá? Los rodillos, ¿tá? Son de EPDM en su gran mayoría. Es un caucho sintético de alta calidad, etilopropileno de dienomonómero, ¿tá? Que le da cierto, no es muy rígido, es blandito hasta cierto punto, básicamente. Ni tuntún ni tan tan. Es durito, pero con cierta flexibilidad, para no decir blandor, mal dicho. También algunos de baquelita o silicona, pero generalmente son de EPD. ¿Tá? Acá estoy yo, hace mucho, en el Clínicas, sacando la bandeja superior porque se podían desarmar. ¿Tá? Ahí estoy sacando, y estas son ¿cómo es que le dice yo? Las bandejas que contienen los rodillos. Básicamente, de este lado de acá está la bandeja de entrada de la película. De mi lado está el fusor por donde va a salir la película. Esto que vemos acá, que siempre está mucho más amarillento, oxidado, lo que sea, ahí que puede estar. Por debajo de esto, ¿qué puede haber? Seguro que líquido. Un revelador. El revelador, por supuesto, porque siempre donde hay, está todo oxidado, hay revelador. Entonces, si yo saco, ahí vemos el líquido revelador, saqué la bandeja esa que contiene los rodillos, ¿tá? Ahí está el líquido revelador, y saqué la otra bandeja, acá están los rodillos de PDM, por donde pasa entre medio, vieron que son dos, ¿no? Pasan entre medio de estos rodillos la película, y son básicamente focalizadas hacia estos canales que son curvos. Por eso se acuerda que yo le decía que tiene que tener la película cierta flexibilidad, con un determinado grosor y flexibilidad, porque cuando tienen que pasar por esta máquina, miren todo lo que, las vueltitas que tienen que dar, ¿tá? Y pasar por una y por otra para después ir a la parte fusora, que si no está bien alineado esto, o anda mal uno de los rodillos, toda la película se trancaba acá adentro, y tenías que hacer la placa de nuevo. Imagínense, dependía de que anduviera bien la procesadora automática de no repetirle una placa a un paciente. ¿Tá? Muchas veces pasaba eso. O las colocabas mal. Si vos no la colocabas bien alineada en la bandeja de entrada, ella ingresaba torcida y hacía un quilombo bárbaro. Empezaba a trancarse todo adentro y olvídate. Ya ahí tenés, andá a hacerle la placa de nuevo al paciente porque perdiste el documento. Acá están las bandejitas que le digo. ¿Vieron eso que está ahí como unas mugres ahí en el agua? Bueno, eso es cristalización del líquido fijador, de la plata que se depositó y demás. Vieron que está todo ahí depositado. Por eso decimos que hay que limpiar de vez en cuando, porque hay que evitar que esos depósitos queden en la película. Igualmente, si están en el agua no pasa nada porque se supone que una vez que pasó por el fijador, la película ya se fijó, ya se endureció bastante y lo único que se hace con el agua se lava y se quita cualquier resto. ¿Tá? Por eso están acá. ¿Tá? Pero a veces los cristales están acá, en el mismo fijador, y rayan la película y rayan el documento y pueden quedar horribles. ¿Tá? Y después aparecen en los informes de los médicos radiografía de mala técnica o mala calidad, para no decir que es una bosta. Básicamente. Claro. Muy sutiles. Y bueno, acá les muestro de costadito la vueltita de miércoles que hace la placa por dentro del sistema, primero por el revelador, fijador, agua, y por la unidad fusor, y saca por arriba la película. Tienen que se tiene que ser bastante flexible para pasar por entre esos rodillitos, ¿no?
Y nada, no los voy a aburrir con esto. Esto es solamente para mostrarles en comparación lo que eran las de ahora con las anteriores. Esta es como la que estaba al principio de la diapositiva. Un montón de rodillitos con rodillos de transporte, planetarios, con zapatas, donde tenían que pasar por una y por otra bandeja. Y bueno, así básicamente lo que hacen hoy en día las procesadoras más nuevas, vamos a decir así, nuevas. ¿Está? Bien, lo último del sistema de impulsión, el sistema de transporte, es el motor, que es muy importante, porque el motor tiene que tener una velocidad constante y que no varía entre los 10 y 20 revoluciones por minuto, ¿tá? Y que tampoco puede variar un 2% del tiempo especificado por el fabricante. ¿Por qué? Porque está regulado, muy bien regulado, para que pase la película el tiempo necesario por el revelador y por el fijador y que se lave, ¿tá? Y no otro tiempo, porque puedes quedar o más hipodensa la película o más hiperdensa. Más tiempo en el revelador, va a revelar más la película, va a quedar más negra, básicamente, ¿tá? Y es un motorcito muy chiquito, como ven acá. Creo que es un motor básicamente de paso variable, como se le dice a algunos. Es un motor que no genera muchas revoluciones, pero que es muy fuerte, tiene mucha fuerza. Entonces, lo que hace es mover con una polea todo un rodillo sin fin, básicamente, que mueve a su vez todos esos rodillos que vimos al inicio que estaban en placas sobre los líquidos. ¿Tá? Acá tenemos un esquema del motor visto de costado. Es una polea que está fija, pero con una determinada flexibilidad. No puede moverse más de 2 milímetros, más o menos. No puede quedar muy justa, ni tampoco muy floja. Las especificaciones hacen que tenga esos 2 milímetros solamente de tolerancia. Y nada, hasta ahí nomás, a saber del motor. Luego tenemos un sistema de control de temperatura que controla el líquido revelador de forma exacta, más o menos tiene que rondar los 35 grados centígrados el líquido revelador, y el agua por lo menos a 3 grados menos o menos. A ver, convengamos lo que las máquinas regulan exacto es la temperatura del líquido revelador, que es lo que importa, porque básicamente el agua está conectada a la red de la canilla, ¿sí? Está conectada a la canilla, la red local. Entonces, no importa la temperatura del agua, lo que importa es la temperatura del revelador, vamos a decirlo así. ¿Está? ¿Cómo se controla? Y básicamente como un calefactor, básicamente tiene un tachito adentro, por donde ingresa el líquido revelador, tiene adentro unas resistencias, calientan el líquido hasta esa temperatura y lo largan y lo recirculan al sistema. ¿Tá? Básicamente es eso. ¿Tá? Controlado por un termostato. Esta placa, sí o sí, lo único que se tiene que saber de memoria. ¿Tá? Aquí está, esta es la placa madre, la cónica, y tienen estos reguladores que ven acá, tienen como un potenciómetro atrás, que lo único que el service puede modificar, si ve que están si están saliendo menos densas, o más hipodensas las placas, puede cambiar un poquito el termostato y darle un poquito más de temperatura o menos temperatura, pero siempre está seteado en unos 35 grados más o menos. ¿Está? El sistema de circulación, yo ya les dije, es un sistema que mantiene circulando los líquidos para mantener las concentraciones y el batido de los líquidos para que sean, ¿cómo les puedo decir? El batido beneficia a que no se acumule depósitos y sedimentos en un punto fijo. ¿Por qué? Porque eso va a acumular más sedimentos y eso hace que la placa se... Entonces, hace recircular el líquido constantemente. La máquina cuando está prendida está constantemente recirculando los 3 líquidos. ¿Tá? Y acá le tengo un esquema para mostrarle el termostato, ese que les dije. Vieron que es un tacho, es un termofoncito, ¿tá? Donde adentro tiene una resistencia, donde pasa todo el sistema de recirculación tiene que pasar por ahí, por lo menos el revelador es así. Tiene acá bien el esquema para que lo tengan en detalle por donde entra el líquido
las bombas que lo recirculan y por dónde tiene que pasar, básicamente. Es decir, hay unas bombas que están constantemente recirculando los líquidos y uno de los cañitos hace que pase por el termostato y lo devuelva a la batea al revelador. ¿Está? Entonces, el sistema de recirculación favorece a la emulsión, favorece la exposición a la emulsión, es decir, no solamente evita la acumulación de sedimento, sino que favorece la exposición, mantiene bastante la temperatura, porque hace que constantemente esté circulando por el termostato, por el calefactor, perdón. Y, bueno, la acumulación de partículas ya se lo han. ¿Está? Otra de las cosas que tiene estas máquinas es que está conectada al sistema de agua, que por definición, o por lo menos el fabricante lo que pide es que tenga más o menos un flujo de 12 litros por minuto. Eso es medio relativo, a veces puede tener más, a veces puede poner menos, depende de cómo le ande la canilla a los muchachos de mantenimiento, vamos a decirlo así, pero está, es lo que se necesita. Acá están las bombas de circulación y el calefactor. Como vieron, si siguen las rayitas del esquema, pasan las bombas de circulación, lo que hacen es sacan de las bateas, las pasan por calefactor y la vuelven a la batea. La del revelador, la del fijador, saca la batea y la vuelve a poner en la batea. Nada más que eso. Y la del agua, básicamente no existe porque el agua ya tiene presión propia, entonces entra y sale básicamente por gravedad. O sea que la temperatura del agua es teórica nomás. No, La no hay nada que la caliente. Es lo que le dije al inicio, es una pavada que ponen los fabricantes, que bla, bla, que tiene que tener 3. Y sí, pero es de la canilla, ¿qué quiere que haga? ¿Que le ponga un termofón afuera? Yo qué sé. No, agua de la canilla, listo. No le busquemos la vuelta porque es así. Es bien sencillo. A veces nosotros lo que nosotros nos cerramos en la cabeza de que tiene que ser así, así. No, pero es relativo, porque seguro que no vas a tener 3 grados menos el agua de la canilla. Eso, olvídate. La bomba de circulación, como ven ahí, son básicamente un poquito diferentes porque no presionan tanta presión. Son muy parecidas a las bombas de desagote de los lavarropas, para que se den una idea. La misma bomba esa que usan los lavarropas para cuando se tiene que sacar el agua para enjuagar, ponele. Bueno, la misma. Y nada, el sistema de rellenado es el sistema que ingresa nuevo líquido a la máquina. Lo que sí es que esa cantidad de líquido revelador o fijador va a depender del tamaño de la película. Básicamente tiene una tasa de renovación de unos 60-70 mililitros de revelador y de 100 a 110 mililitros de fijador por cada 36 centímetros aproximado de películas. Esto puede variar de un fabricante a otro, no es fijo así, pero capaz que si yo se los pregunto, les voy a poner aproximadamente, porque no es una cosa que sea fija. Pero para tener un parámetro de que se mete más líquido fijador que revelador. ¿Está? Otra de las cosas es que, ya se los dije, la renovación del líquido, de nuevo líquido, se realiza gracias a esos switch que están al inicio, cuando ingresa nueva película. Y depende de cuáles switch se activan, es la cantidad que ingresa al sistema. ¿Ah? Acá tenemos las bombas, todo el sistema de circulación del líquido nuevo rellenado, que viene de esos líquidos de los tachos que están debajo de la máquina, ¿verdad? Se lo puse con amarillo y con rojo para que sea más fácil de entender que una es del revelador y otro del fijador. El revelador en amarillo, fijador en rojo. ¿Ah? Aquí de nuevo todo el esquema de la cónica, esto está por debajo de la batea, todo el sistema de bombas. Estas son las bombas de revelador y fijador, y ahí están los muy limpios tachitos que estaban por suerte en el clínica, no estaban más eso. Si ustedes van a clínica, si saben más o menos, vieron que hay como una mesa larga, grande y tal, negatoscopio arriba. Bueno, enfrente
a donde ahora está la puerta, como que dice, para ir a los visualizadores de placa, ¿tá? Las estaciones de visualización de placa. Ahí donde está la estación de visualización de placa era el cuarto oscuro y la máquina estaba en esa pared que divide. ¿Tá? Y acá están los tachos de revelador y fijador del excedente. Recuérdense que cuando nosotros colocamos película nueva, empieza a ingresar líquido nuevo de revelador y de fijador. Esto hace que por cuestiones obvias, comienza a volcarse líquido dentro de la procesadora hacia los costados de las bateas, donde ese líquido es focalizado y decantado a estos tachos. ¿Tá? Es el excedente que se elimina. ¿Tá? Y por último, el sistema de secado, que es básicamente un ventilador con un tubo de secado y una lámpara de secado que tiene una resistencia o una lámpara, eso depende de la fabricante, pero generalmente son unas lámparas que están dentro de la unidad fusora. Aquí yo desarmé una unidad fusora y básicamente lo que ven acá, vienen estos cablecitos con estos contactos, son las puntas de contacto de la lámpara, es decir, por delante de esta placa está la lámpara. Después tiene también un control de temperatura de la lámpara, que vemos acá. Y en los lados son unos tubos por donde va a ingresar el aire. Es decir, acá por detrás. Es decir, están unos ventiladores que absorben aire, lo hacen pasar por estos tubos y son metidos en el tubo donde está ubicado la lámpara. Después hay como unos canales, que ese aire que pasa por la lámpara es focalizado hacia adelante, hacia donde viene la película. ¿Tá? Y es secada con aire seco y caliente. ¿Tá? Más o menos así es el esquemita. Ahí están las lámparas. Aquí está de costado. Esto es lo que le decía. Vienen de los ventiladores que chupan aire y los meten a la unidad fusora para secar la película. Si lo vemos de lado, acá están todos los rodillitos que mueven la película por toda la unidad fusora. Si lo vemos de atrás y de abajo, acá están los ventiladores. Recién nosotros estábamos mirando esto, que ven acá. ¿Ah? Tenemos los ventiladores por debajo que chupan aire y los meten hacia la unidad fusora. ¿Está? Chicos, dudas. ¿Entendieron todo hasta acá? Era fácil, ¿verdad? Eran 3 o 4 cositas que hay que saber sobre esto. Y nada, dígame, dudas. Nada. Cero, qué impresionante. Quedó clarísimo. Profe, Dígame. ahí cuando se coloca la película, Sí. ¿se coloca solamente la película o se coloca con el chasis? No. No. Está bien, está buena la pregunta, porque capaz que es muy obvio, pero digo, si vos no estás ahí, nunca entraste y nunca lo hiciste, capaz que no te lo imaginas. Imagínate que vos entras, vos tenés que procesar una película. Vos lo que tenés es lo que se llama un cuarto oscuro. ¿Qué se llama cuarto oscuro? Porque es a oscuras. Básicamente lo único que tenés, si la tenés, es una lámpara que emite una luz del rango del rojo, para no velar la película. Entonces vos lo que tenés es lo que se llama un pasachasis. Es un cajón que comunica el cuarto oscuro con la sala de exposición, la sala de rayos X. Entonces vos, del lado de la sala, adentro del cuarto oscuro hay un cámara oscura que se llama, es una persona que te va a procesar la película. Ahora, si lo tenés que hacer vos, lo haces vos. Pero esa persona del lado de adentro está esperando siempre la película. Entonces, eso pasa así en lo general. Cuando uno abre del lado de la sala de rayos la puerta, se supone que del lado de adentro de la cámara oscura no puedes abrir la puertita.
¿tá? Es un cajón que atraviesa la pared, ¿tá? Que tiene dos puertas, una hacia el lado de la cámara oscura y otra hacia el lado de la sala de rayos. Uno, lo expuesto, lo coloca de un lado, porque está dividido en dos, ¿tá? Lo coloca de un lado, del lado de lo expuesto, y del otro lado está lo virgen. ¿Tá? Entonces, uno coloca del lado expuesto y cierra las puertitas. El cámara oscura denota que tiene un chasis con película para revelar, entonces abre la puertita del lado expuesto, saca y cierra. Una vez que cierra, abre el chasis, ahora no tengo, justo no lo traje, abre el chasis, todo a oscuras. Es decir, si no tenés luz, también lo haces. Pero, claro, tenés que saberte de memoria dónde está cada cosa. Igualmente, es muy fácil dónde encontrar las cosas. Primero, vos tenés una mesada a una altura considerable como para poder abrir el chasis y manipularlo. Si las pestañas donde vos abrís los chasis son manipulables, táctiles. Entonces abrís sobre la mesa, ¿tá? Con un libro, retirás la película como hablamos ayer, es decir, agarrándola de un determinado punto, una esquina, y la colocas en la bandeja de entrada. Es decir, levantás la tapa de la bandeja de entrada y la colocas. Si es un 43, ¿tá? Algunos equipos, en la bandeja de entrada, da para poner la 43 a lo largo. Hay otros que no. Entonces vos tenés que ponerlo a lo ancho. Pero lo mejor, o lo más eficiente para que no se te trabe, es utilizar el borde lateral de la bandeja para guiarla que vaya lo más pareja posible hacia adentro, porque si, como le dije hoy, si vos le ingresas medio de costado, se tranca todo y tienes que repetir. Entonces, lo más contrita lo lateral de la bandeja, que ingrese, y ahí ingresa la película expuesta, solo la película. El chasis está arriba de la mesa, abierto, o lo dejaste abierto. Entonces, una vez que ingresó, y que ingresó toda la película en la bandeja, cerrás la tapita, y abajo de la mesa donde vos estás trabajando, vas a encontrar un cajón. ¿Tá? Es un cajón con una característica fundamental, que es muy pesado, y que tiene solamente una manija que vos tenés que abrirla hacia ti. Es un cajón que se abre, ¿cómo les puedo explicar? Es una tapa así, ¿tá? Es decir, se abre hacia ti. Tiene un eje inferior, tiene una bisagra abajo, hacia el piso, y se abre hacia ti. Entonces, vos cuando abrís la tapa esa, tenés ya todo el tumulto de películas ahí, ordenadas, de mayor a menor, las 43, las 35, las 30, la 18 la 24 por 30 y la 18 por 24, en ese orden, ¿está? Y simplemente sabiendo ese orden, vos no precisás ver, vos solamente metés la mano y vas guiándote por las separaciones que tiene el cajón dentro, y agarrás la primera que podés agarrar, ¿tá? Porque es como un mazo, entonces agarrás la primera y sacás, cargas la película, cargas el chasis, ¿no? Lo cerrás y lo parás, o si no lo pones en la división donde va lo virgen o no expuesto, ¿tá? El cajón es un cajón pesado, acuérdense que ahí puede haber 500 películas de cada uno, es decir, si hay 5 tipos diferentes y 500 cada una, hay 1500 placas que te van a pesar bastante, y el cajón pesa. Es decir, siempre agarrando de la manija, porque si vos lo soltás te troza una mano, porque tiene un eje inferior y el propio peso hace que cierre ¡pac!, con fuerza. Está hecho para que siempre quede cerrado, porque si se queda, llega a quedar abierto, velás todas las películas. 1500 películas veladas. Entonces, porque después, si vos querés trabajar ahí adentro, no sé, querés limpiar, querés hacer algo, entonces, podés prender la luz, que obviamente el interruptor de la luz está en un lugar que no va, no es que no va, sino que simplemente no está de fácil acceso para que no lo prendas por error. Entonces, nada, ese es todo el círculo de trabajo que tenés que hacer. Una vez expuesto, revelás, cargas con nueva película y lo colocas en donde va lo no expuesto. Obvio. ¿Quedó claro ahora más o menos cómo era?
Es fácil. Son Sí. charachas. Sí, ahora sí. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Perfecto. Chicos, nos vamos, nos fuimos. Vamos a